Hablar del origen de la masonería es un misterio que tal vez solo los grandes maestres más importantes de dicha organización sepan o lo hayan desvelado. Pero en lo personal me inclino en la versión del que el propio René Guénon comentó en algún momento. Tras la caída de la Orden de los Templarios, algunos miembros debieron esconderse en distintos países para no caer en manos de la persecución de la Iglesia Católica. La mayoría de estos miembros se hacían pasar por albañiles, y fue así como entre ellos decidieron crear y formar una nueva organización iniciática con todos los conocimientos que habían adquirido en la Orden del Temple. Esto explicaría por qué utilizaron la palabra masón para esta nueva empresa, ya que en francés significa albañil, aunque también tiene una connotación simbólica y esotérica. Es palabra repetitiva entre los miembros de la masonería decir que cada ser humano es arquitecto de su propio destino, constructor de sus propias creencias y albañil de sus propios pensamientos. Por lo tanto, el nombre escogido no fue por azar ni por un capricho de algún grupo fundador. También hay que interpretar el lado mítico del origen o supuesto origen de la masonería. Creer que llevan siglos y siglos de existencia entre distintas logias, grandes personalidades de la historia humana fueron miembros de esta organización. Algunos masones llegan a asegurar que el propio Jesucristo o Pitágoras fueron masones. En lo personal, considero que esto es más un mito casi propaganda que una historia verosímil. También tienen una leyenda al que consideran una historia sagrada por su simbolismo, la historia del rey Salomón e Hiram Abiv, el constructor del templo de Salomón, el rey más sabio de la historia de la humanidad según la Biblia. Otra versión que se complementa con la primera mencionada es que un grupo de templarios se instalaron en Escocia por allá en el siglo XIV o XV y transmitieron conocimientos secretos a la familia Estuardo. Se decidió crear una logia ligada a esta familia noble, que luego daría nombre al rito antiguo y aceptado escocés. Esta logia masónica operaría activamente para que la familia Estuardo Jacobita llegara a gobernar al reino de Inglaterra, que luego finalmente crearon al reino de Gran Bretaña. Pero yendo a una pregunta concreta que muchos se hacen: ¿qué es la masonería? ¿Es una secta? ¿Es un club de amigos? ¿Es una religión a su manera? ¿Es una asociación civil sin fines de lucro? La idea es dejar en claro un concepto de la cual aquí servirá una base como punto de partida. La masonería es una organización iniciática. Para poder explicar esto es obligadamente explicar un concepto esotérico. ¿Qué quiere decir iniciática? Se refiere a una serie de rituales, procesos experimentales de carácter individual con cuestiones tanto espirituales como místicos, atado a una tradición, y esto conlleva a la transmisión de unos principios y valores que deben aprender cada miembro que aspira a pertenecer a la organización. Esto explica el nivel de cohesión de sus miembros. Cuando hay una creencia y una fe, esto hace que pertenecer a la masonería les da una contención tanto espiritual como emocional. Y no hace falta ser de una religión en particular, pues un masón puede ser católico, musulmán, budista o pagano. No hay distinción religiosa para poder pertenecer o no. De hecho, en algunas logias se exige que se tenga una creencia o una fe en algún dios. Hay otras logias en las que no se exige este requisito. También hay que mencionar que dentro de la masonería tampoco se hace distinción política. Se puede ser de derecha, se puede ser de izquierda, se puede ser conservador, se puede ser progresista. Sí hay excepciones. No se puede ser nacionalista, ni fascista o nacionalsocialista. Este último grupo es rechazado de cuajo por la masonería. Hay que resaltar también la estructura jerárquica de esta organización. Hay una serie de rangos y distinciones, todo según a la logia o el rito al que se pertenece, ya que cada logia actúa de forma autónoma. En el rito escocés antiguo y aceptado, se respeta los 33 grados como una forma de organización y establecer así también responsabilidades dentro de los miembros y destacar a aquellos que, por su aporte a la masonería, se le va ascendiendo de grado y a su vez de jefatura. Por cuestiones de tiempo y de hacer este video con la mejor síntesis posible, debo obviar cuestiones que para los masones son muy importantes, como la numerología y el simbolismo que representa ciertos números. A partir de la unificación de las 4 logias más importantes de Inglaterra en 1717, nace la masonería especulativa moderna.
Fue un trabajo elaborado por el pastor presbiteriano James Anderson, quien a su vez redactaría la Constitución masónica que se aprobó en 1723, que regularía y especificaría la conducta de los masones tanto dentro de una tenida o templo masónico hasta cómo debe actuar un miembro de la logia delante de extraños o en la sociedad en general. Esta unificación de logias de Inglaterra no cayó en gracia para todos. La propia Elena Pretovna de Blavatsky llegó a criticar a James Anderson tildándolo de falso masón y que traicionó la tradición masónica al inmiscuirse en asuntos políticos, ya que, según la escritora rusa, la masonería tradicionalista, es decir, premoderna, se limitaba a los estudios del ocultismo y filosofía con la finalidad de elevar el alma humana hacia la luz. Una vez que la masonería moderna abrazó intereses políticos, se desvió de su razón de ser. De ahora en más, esta organización se transformaría en un sostén del Estado de Inglaterra y sus respectivos territorios que estarían bajo su yugo. Y una de las conductas que debe tener un hermano masón es serle fiel a la logia por encima de los intereses de su patria. Esto significa que un gran maestre o maestre, que es una de las autoridades más importantes de esta organización, tenía mucha más importancia para otro masón que lo que dictamine un policía, juez o cualquier otra autoridad política. Esto se puede constatar aún más dentro del ámbito de los militares, donde un maestre puede ocupar un rango inferior dentro de la milicia que otro hermano miembro y aún así, ese hermano miembro, que puede ser general, debe obedecer a un capitán por el simple hecho de que dentro de la logia el capitán es superior a su general. Por lo tanto, estaríamos hablando de algo gravísimo. La masonería no es solo sostén del Estado, es por su forma de actuar y de interactuar dentro de la sociedad una especie de estado profundo. Es sabido y admitido el rol protagónico de la francmasonería en la subversión que se vivió en Francia previo a 1789 y durante el mismo año de 1789. Lo que mundialmente se lo conoce como la Revolución Francesa no fue sino una imitación de lo que sucedió en la Guerra Civil Inglesa del siglo XVII con Oliver Cromwell a la cabeza. El reemplazo de la monarquía por una república, la lógica de las asambleas y el desplazamiento de la Iglesia Católica y la implementación de un Estado laico. De ahí en más, los valores de aquella época se verían alterados y todo este concepto de lo sagrado sería reemplazado por los códigos civiles y estatales. Nacería una tergiversación de la democracia llamado parlamentarismo, el surgimiento de las partidocracias y movimientos políticos, como la socialdemocracia, el comunismo, el anarquismo y el socialismo en sus diferentes ramas. La lógica de la masonería es controlar acción y reacción, dividir las opiniones políticas entre derechas e izquierdas, pero que a su vez ambas posturas respondan a las logias masónicas y así poder dividir para reinar en el resto de la sociedad. El impacto de las guerras napoleónicas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX conllevó a que estas logias se expandieran por el resto de Europa. Penetrar e influir desde la intelectualidad a la burguesía y nobleza del resto de los países europeos que se resistían por los ideales de la libertad y la igualdad. La primera gran reacción ante este avance liberal se da en el Pacto de la Santa Alianza de 1815, pero en el correr de las décadas la masonería seguiría operando por el resto de Europa para poder tener bajo su dominio gobiernos que implementen sus valores desde el Estado. Esto permitió que las revoluciones de 1830, 1848 y 1871 llevaran adelante el parlamentarismo monárquico como modelo a seguir. La joven nación de Estados Unidos sería también un modelo a seguir para las recientes naciones independizadas del resto del continente americano del Imperio Español. Siguiera los pasos liberales masónicos en el caso de la Argentina, por ejemplo, desde 1860, con los gobiernos de Bartolomeo Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, ambos reconocidos francmasones, llevarían adelante este plan. Tal es así que Argentina es un país cuya constitución tiene claras connotaciones liberales masónicas, es tener leyes con inspiración de intelectuales que fueron miembros de esta sociedad discreta, si es que se me permite la ironía. Ya para comienzos del siglo XX, se viviría momentos históricos en el que la masonería lograría provocar un giro a su favor. La revolución bolchevique en pleno contexto de guerra mundial para Rusia fue un golpe mortal para el zar, pero al notar y saber
que todo fue una enorme conspiración, con un enorme apoyo logístico y financiero por parte de las élites occidentales, pareciera de película. Sin embargo, documentos y archivos sobran al narrar que tanto Lenin como todo el acontecimiento sociopolítico de Rusia se vio influenciado por una mano negra que ya a esta altura podríamos decir sin miedo a la equivocación que la masonería, mediante banqueros y su red de contactos, ya sea dentro del gobierno del zar como sus opositores, crearan el clima perfecto para que la revolución bolchevique no solo emergiera sino que concluyera siendo gobierno. Nada inocente se leería ahora la frase de Lenin cuando afirma que la Revolución de Octubre de 1917 sería la culminación de la Revolución Francesa. Con esta misma lógica podemos contar que hubo una enorme influencia desde las sombras para provocar la Primera Guerra Mundial entre las potencias de aquel entonces, donde dichas monarquías se declararían la guerra mutuamente. Casi todas cayeron, excepto una que se mantuvo no solo en pie, sino que reforzó su hegemonía en todo el mundo occidental, y me refiero al Imperio Británico, la patria de la masonería. Nada fue tan obvio, tan nítido bajo la luz del sol, que los motivos por los cuales la Segunda Guerra Mundial estallaría con una fuerza ideológica como nunca antes hubiera sucedido. La aparición del fascismo fue visto por el Imperio Británico como una fuerza política que podría contener y frenar el avance soviético sobre el resto de Europa, al igual que distintas corrientes ideológicas más afines a un conservadurismo católico, como pasaría en Francia o España. Pero habría un movimiento político que despertaría todas las alarmas en la esfera de poder de toda Inglaterra. El nacionalsocialismo era controversial por sus políticas internas, pero lo preocupante era una organización de élite llamada SS, una organización cuyo fin era la custodia del folclore del pueblo alemán mediante una conservación identitaria desde lo racial, como a su vez mantener una espiritualidad y un rito sin connotaciones ni católicas como masónicas. El hecho de que el Danzig no fuera devuelto a Alemania, más allá de las peticiones del Tercer Reich, o que las políticas económicas no beneficiaban a las principales ligas banqueras de Europa o Wall Street, son meras excusas para que los historiadores, o un relato bien armado, para quienes se preguntarían el verdadero origen del conflicto mundial de 1939. Lo cierto es que en una ocasión Winston Churchill llegó a comentar que no hay lugar para otra orden en Europa, en referencia a las SS. El resto de los argumentos políticos, económicos o incluso culturales son un tentáculo. El pulpo en sí fue un conflicto entre órdenes. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, creaciones institucionales supraestatales como la ONU, la Unión Europea, el Mercosur o incluso la decisión de que haya dos superpotencias nucleares como Estados Unidos y Rusia estaban entre los planes de las logias que manejan los gobiernos desde las sombras y marcan el rumbo de sus decisiones. Intentar socavar cualquier soberanía y evitar, mediante el comercio o sanciones económicas, que haya países que quieran desviarse del camino trazado. Vemos también muy notorio la bajada de línea ideológica con la cuestión de la democracia liberal o los derechos humanos, herramientas perfectas para que la masonería continúe siendo el sostén de cualquier Estado independientemente de quienes puedan llegar a ocupar el puesto de ejecutivo en un gobierno. A esta altura del video, llegando ya para su conclusión, algunos de ustedes que me habrán acompañado hasta este punto se preguntarán por qué no he hablado del Club Bilderberg o de la logia B'nai B'rith, por la sencilla razón de que orienté el contenido del video en la historia de la masonería y cómo mediante su red de contactos de la burguesía e incluso con el visto bueno de la nobleza de aquel entonces, pudo expandir toda su influencia y alcance intelectual al resto de los países. Es indudable que esa es una de las técnicas que implementan, pero el dinero también parece tener una importancia notable. No por nada, la masonería históricamente se empeñó por reclutar personas adineradas, preferiblemente banqueros. Así que podemos deducir que la lucha de clases y el pensamiento clasista es propio de las logias que inculcaron sus valores al resto de la sociedad con personas ilustres entre comillas. Para redondear el video y no estirarlo demasiado, puedo terminar de mencionar que el Club Bilderberg es la élite de la élite masónica, por así decirlo. Son los jefes de los jefes, y que dictaminan las decisiones de gran alcance mundial,
como por ejemplo el coronavirus y la decisión de una cuarentena mundial de forma sincronizada. Con respecto a la logia Brit, es de las logias más poderosas y preponderantes, integrada solamente por judíos y en su mayoría judíos ultraortodoxos, abanderados del sionismo y actores fundamentales para la instalación del Estado de Israel en tierra palestina.